GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigos de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por estar pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador. Esta tarde nos acompaña Katia Romolerux y Juan Valdano. Ellos son acreedores al premio Eugenio Espejo del 2020. Vamos a tratar un tema muy importante, en qué les compromete este premio obtenido. Para eso tenemos, como siempre, todos los días a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Galo, gracias a los amigos que nos siguen en Ecuador y en el mundo a través de GAFA TV Ecuador, esta nueva tecnología que nos permite comunicarnos e informarnos más oportunamente. Saludo cordialmente esta tarde al doctor Juan Valdano y a la doctora Katia Romolerux. Ellos, el día domingo, fueron ganadores del premio Eugenio Espejo, la doctora en ciencias y el doctor Valdano en literatura. Para comenzar, quiero saludar al doctor Valdano. Juan, él es cuencano, él nació en 1939, es escritor e historiador, fue subsecretario de Cultura y miembro de número también de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y de la Real Academia de la Lengua Española. Él es doctor en Filosofía y Letras, tiene un diplomado en Lenguaje y Letras en Francia, lo obtuvo este diplomado, y también otro diplomado en Filología Hispana en Madrid, España. Doctor Juan Valdano, buenas tardes, mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Un placer de participar en este interesante programa, valiéndonos de la nueva tecnología que nos permite, sin movernos de casa, conectarnos con el mundo entero. Un milagro imposible hace poco tiempo, pero ahora perfectamente verosímil, y gracias a los amigos como ustedes. Gracias. Gracias a usted, gracias a la deferencia. También saludo a la doctora Katia Romolerux. Ella es quiteña, nacida en 1961. Ella tiene un postdoctorado en botánica que la obtuvo en Alemania. También tiene un PhD en ciencias naturales conseguido en Dinamarca. Es licenciada en biología por la Universidad Católica del Ecuador. Tiene varias becas, distinciones y membresías, tanto nacionales como internacionales. Doctora Romolerux, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este programa. Como ya lo dijo el señor Valdano, con esta nueva tecnología que cada vez estamos más cerca, aunque estemos lejos, y estoy muy a gusto y muchas gracias por su invitación a GAFA TV, y espero que poder contestar las preguntas de la manera adecuada. Gracias. Muchas gracias a usted. En principio estaba pensado y programado tener a los 3 premios hoy día. Lamentablemente el maestro Álvaro Manzano, por compromisos anteriores, se excusó, pero lo saludamos desde aquí, desde esta plataforma. Doctor Valdano, buenas tardes otra vez. ¿Cómo se sintió usted el domingo y antes del domingo, sabiendo que estaban ya nominados, y el domingo que el presidente en cadena nacional dijo que Juan Valdano era el premio Eugenio Espejo 2020 en literatura, en letras? ¿Qué sintió usted? ¿Qué pensó ese rato? Bueno, yo le digo una cosa que, bien, aquí estaba con mi familia y ellos se entusiasmaron más que yo, en definitiva, porque había visto las cosas un poco más estoicamente, en el sentido de que si llega, gracias a Dios y está bien. Si no, igual, pues no, lo importante no es el premio, sino la fe y la satisfacción de haber hecho una obra. Y de tal manera que eso nadie le quita a uno.
porque está la obra allí, frente a todos, frente al mundo, y una satisfacción de haberla hecho. Aunque no quiere decir eso que esté perfectamente contento con lo realizado, porque siempre en las letras y en el arte y hasta en la ciencia puede ser mejorado, superado. Y claro, pero uno con las fuerzas que tiene o limitaciones o aspiraciones o conocimientos ha hecho lo mejor posible. Y esa es la satisfacción, ¿no? Haber cumplido con el propio deber, dando lo mejor que se puede en cada momento. Sí, el premio Eugenio Espejo fue instituido en 1975 durante el gobierno del general Rodríguez Lara. En cuanto a la literatura, el primero que ganó, doctor Valdano, fue don Benjamín Carrión. Ahora Así es. la misma pregunta le hago a la doctora Romolerú. ¿Usted cómo se siente, qué piensa del premio Eugenio Espejo que le fue otorgado el día domingo pasado en la categoría de la ciencia? Bueno, para mí fue un honor y fue también una gran sorpresa, una gran alegría, igual para mi familia y para mis estudiantes, para mis colegas, la mayoría estuvieron muy contentos, me felicitaron, dijeron que era, bueno, que era muy merecedora y para mí también esto significa, sí, es la obra que se ha hecho, es los trabajos que se han hecho durante todo este tiempo, una premiación a eso, ¿no? Sí, es un reconocimiento que no todos los científicos tenemos y por eso me siento muy, muy honrada. Yo lo he tomado con humildad, pero también con compromiso y con mucha motivación para seguir trabajando, seguir formando a la juventud, saliendo al campo, tratando de gestionar para que se conserven los bosques y esa va a ser mi motivación y más con este premio recibido que ha llegado un momento muy importante para mi vida y es, como digo y dije al principio, un compromiso, pero también es una inspiración. Gracias, doctora. Recordamos, por ejemplo, otros premiados en su categoría, el doctor Plutarco Naranjo, por ejemplo, un médico. Otro médico fue el doctor Augusto Bonilla Barca, ¿verdad? Y así muchos ecuatorianos que han aportado a la ciencia y al conocimiento. Volvemos con el doctor Juan Valdano. Como usted lo ha dicho, o sea, los escritores o los científicos o las personas que se dedican al arte no están trabajando en función de un premio, en función de un reconocimiento como tal. Pero, doctor Valdano, para usted y para los escritores, porque el premio Eugenio Espejo es equivalente nacionalmente a un Nobel de Literatura en este caso, ¿verdad? Y usted que ha recibido muchos premios como el José Peralta, como el Joaquín Gallegos Lara y otros premios, ¿qué compromiso, qué le despierta a usted de hoy en adelante respecto a la literatura? ¿Cuál es el compromiso como escritor que usted va a asumir a partir de ahora? No es que antes no haya tenido, sino que ahora otro nuevo compromiso que de pronto puede surgir. Bien, el compromiso del escritor siempre ha sido desde hace más de 50 años una pregunta casi de cajón que le hacen a los escritores. Hace 50 años, y diríamos por los años 60, 70, 80, hablaban del compromiso más bien político, en el sentido de que un escritor, un artista, debía estar comprometido con una lucha partidista de carácter social, política. Y muchos tomaban al pie de la letra esto, porque estaba en el ambiente, era la época, era la ideología, era la herencia en definitiva de Jean-Paul Sartre que decía l'engagement es el compromiso. El engagement quería decir para él, pues, el intelectual no puede estar sino luchando junto al pueblo. Ahora bien, se puede ser solidario con el país, con el pueblo, desde luego,
dedicar los versos o las obras literarias a esa lucha política ya es otra cosa. Porque ninguna lucha se vence escribiendo libros, digamos, políticamente en la guerra. No. El compromiso que hoy los escritores, y yo soy uno de ellos, que entendemos es el compromiso con el arte. Es decir, si es que yo hago un libro, si es que yo escribo poesía, o que no es mi caso, no soy poeta, si yo escribo una novela, un cuento, un ensayo, pongo lo mejor de mí y quiero que esa obra sea estéticamente lo mejor desde el punto de vista literario, artístico, y que sus ideas sean claras y que sus ideas sean comprometidas, sí, con el hombre, con el ser humano. De tal manera que el compromiso es diferente. El compromiso es primero con, con hacer bien la obra. ¿De qué vale que yo haga una proclama política y partidista y sea un pasquín? Esa obra podrá leerse y alabarse y aplaudirse en ese momento, pero no queda para el futuro, sino como una muestra de un fracaso, sino como el testimonio de una equivocación de una época. Yo diría que grandes poetas llegaron a eso, y a pesar de eso, fueron grandes poetas. A pesar de eso, como es el caso de Neruda, que era un gran poeta, pero que él entendía también el compromiso alabando al Partido Comunista Soviético y dedicándose a dar loas a Stalin. Y eso lo fue, porque así lo exigía la época. Naturalmente, de esos, hoy en día se los cuenta más bien como una anécdota de un error de ese gran poeta, que es Neruda. Doctor Pero a Valdano, pesar de ello, él hizo una gran obra. Todo lo demás es grandioso. Y aquello fue un tropiezo. De tal manera que ese es mi compromiso. doctor Valdano, en todo caso yo le preguntaría, y muchos le preguntarían, ¿para quién escribe el escritor? ¿Para quién escribe el doctor Valdano? A veces se dice que se escribe para uno mismo, pero de pronto se puede decir para quién se escribe. No solamente para quién y por qué. Primero, antes del para quién, es el por qué se escribe. El por qué se escribe. Ah, bueno, y es una cosa personal, porque en mi caso es algo íntimo, algo necesario. Es como si es que usted ve el pájaro, el ave, canta, porque es su naturaleza. El escritor que nace en escritor escribe porque esa es la exigencia de su vida, porque escribir para mí es respirar. Sin escribirlo diariamente no me siento bien. Entonces escribo por eso. Y algunos escriben para trascender, para ir más allá, como dice, para vencer en algo, siquiera la muerte. Bueno, no pensemos en las trascendencias, porque somos seres mortales que tenemos un límite y de eso no podemos contar, vendrá o no vendrá. Pero yo, ¿para quién escribo? Escribo para el lector común y corriente. No trato de escribir difícil solamente para una élite complicada, le gusta de las teorías y de un lenguaje medio oscuro, carismático. No, yo escribo con arte. Eso es lo que yo quiero hacer. Escribir lo mejor posible, lo más claramente posible, de tal manera que el mensaje, si hay mensaje, llegue íntimamente. El mensaje no son solamente las ideas, es la forma como se expresa un sentimiento. Y el sentimiento y la forma como se expresa son unidos. Y ese es su mensaje. Es decir, por eso escribo para ellos y para los que sienten. Y cuando la obra es trascendente, importante, significativa, cada lector la interpreta a su modo. A su modo, ¿por qué? Porque, porque el lenguaje es emotivo, es polisémico, es decir, de muchos significados. El Quijote fue escrito hace como 4 o 5 siglos y cada generación lo lee de distinta manera y haya distintas cosas. Hoy día igual. Ese es el lenguaje del escritor. Escribe para la posteridad, quizás, si es que existe, si es que trasciende los límites de su vida. De tal manera que mientras más sinceramente lo escriba, con la mayor simpleza y la mayor profundidad posible, está hablando al género humano, nada más. Gracias, doctor Valdano. Volveremos a hablar con usted después de conversar
con la doctora Katia Romoleruc. La ciencia, doctora Romoleruc, la ciencia es una forma de estar en contacto directo con la humanidad, de estar pensando en la humanidad. Ahora mismo, ¿qué podríamos decir de la ciencia en un momento tan importante que está viviendo el Ecuador y el mundo? La ciencia es protagonista, ¿verdad? Las tecnologías son protagonistas de este momento. Usted, como galardonada en las ciencias en Ecuador, ¿cuál es su aporte que ha dado al Ecuador y al mundo, por favor? Bueno, yo, como es mi especialidad, yo soy bióloga y soy botánica, ¿no? Entonces, estudio la familia rosácea. Mis estudios son de estudios básicos para conocer qué plantas tenemos. Es decir, cuántas plantas hay de esta familia, cuántas diversas especies hay, cuánta diversidad tenemos en géneros y poder reconocer una de otra. Porque, por ejemplo, si tenemos una planta que es útil y otra que es muy parecida, pero que no es útil o que tiene otros principios activos, entonces el conocer su clasificación exacta, el poder reconocer y decir, bueno, esta es la planta que es útil porque tiene las hojas de esta forma, porque tiene las flores de este color, porque tiene el tallo de este color. Entonces, ahí yo estoy identificando a una planta, estoy poniéndole un nombre. Y esa planta con ese nombre, esa es útil. Y otra planta que se parece, quizás se parecen algunas cosas, pero no tiene los principios activos que pueden ser útiles para sacar medicina, para nuestra alimentación, para nuestra industria. Entonces, mi aporte es la ciencia básica, es dar a conocer, esto es lo que tenemos, estas son las especies, así reconocemos las especies. Ese es mi aporte. Entonces, he aportado en una familia de plantas que es la familia rosácea, que se caracteriza incluso por tener frutos comestibles, es la familia de las moras, de los capulís, es la familia de las manzanas, las peras, los duraznos, etc. En ese sentido, de las rosas incluso, muchas de ellas no son nativas, pero tenemos especies nativas que incluso no son comestibles, pero que sirven, como yo les decía, para formar montículos de almohadillas en los páramos y almacenar el agua que después que se retiene ahí, pero que después es llevada y por los ríos llega a las ciudades cercanas en los Andes. Yo he identificado esas plantas, sé cuáles son, sé sus nombres, les he clasificado. Entonces, esa es una manera de un aporte, ¿sí? Otro, los árboles grandes de la misma familia de Polylepis, que también tiene son milenarios, son endémicos, son emblemáticos y son árboles que crecen formando bosques en sitios donde ya no hay otros árboles que formen bosques. Sirven para retener el agua de las lluvias, han servido durante milenios a poblaciones que han crecido con estos árboles en los Andes, les han utilizado en la agroforestería, su madera. Ahora sí, yo estoy defendiendo la conservación de estos bosques porque muchos están en peligro crítico. Y además, por ejemplo, también estudio las moras, que es otra parte de esta familia. He estudiado cuáles son comestibles y he visto que todas son comestibles, por ejemplo. He visto que tienen principios antioxidantes, que algunos tienen incluso propiedades anticancerígenas, por literatura también que he leído y que he estado en contacto con la gente. Cuando voy al campo, les pregunto, pruebo y veo, por ejemplo, que ahora tenemos 20 diferentes especies de moras nativas, todas comestibles, todas pueden ser útiles para la industria comestible en nuestro país. Las poblaciones nativas las comen a todas y todas son utilizadas. Entonces, eso, por ejemplo, yo lo puse en un libro que lo publiqué hace un par de años de las moras del Ecuador, y eso yo pienso que ha sido un aporte, porque antes decíamos, solamente hay la mora de Castilla, tenemos 20 otras especies, incluso unas con las drupeolas que se llaman en botánica, que son las pepitas más grandes, más jugosas. Entonces,
yo he dado a conocer qué tenemos. Después, Doctora, con estas líneas base se puede hacer más estudios. doctora, sí, porque el Ecuador es un país de múltiples climas, de biodiversidad riquísima, de una naturaleza exuberante. ¿Cómo está usted como bióloga, usted como una profesional, una científica que está en contacto directo con la naturaleza? ¿Cómo está cuidada la naturaleza o descuidada la naturaleza en nuestro país? Bueno, como sabemos, el Ecuador realmente es un país mega diverso, que se dice, ¿no? Entonces, tiene una flora y una fauna muy diversa, muy extensa para el tamaño. Según una última publicación, creo que es el quinto país con mayor diversidad en América. Y dentro de este país con una diversidad tanto cultural como natural, que es el Ecuador, sí siento que se podría hacer más cosas para cuidar y conservar y utilizar, pero apropiadamente, adecuadamente, sustentablemente, los recursos que tenemos, ¿sí? Quizá podemos, con nuestra realidad, ver algunos ejemplos como en Costa Rica, como en otros países que han hecho programas para cuidar sus bosques e incluso utilizarlos, pero de manera sustentable. Por ejemplo, hay algunos programas de gente que compra, digamos, pedazos grandes de bosques y los compra solo para que se mantengan y cuidarlos. Entonces hay programas incluso de Europa que se puede conseguir que vengan fondos y que eso sirvan para que los bosques se mantengan cuidados. No digo que tienen que estar intactos, porque eso a la larga a veces es imposible, a veces pasa una carretera por ahí, pero si se deforesta, tener nosotros el compromiso de reforestar. Y eso sí, yo pediría un mayor compromiso del Estado, del gobierno y de los ministerios, del Ministerio del Ambiente y del Agua, pero sin embargo, el hecho de la gestión ambiental, yo insisto, es de todos. No podemos dejarle al gobierno que haga las cosas y allá nosotros seguimos botando basura o seguimos yendo a hacer un picnic en los bosques y incendiamos porque nos olvidamos una fogata prendida. Entonces eso también es educación. Y para mí la educación es muy importante. Por eso el estar en una universidad, el estar con muchachos y fomentarles el cuidado de la naturaleza, para mí la educación es el primer paso, ¿sí? Doctora, sí, la toma de conciencia y la corresponsabilidad de todos los habitantes del Ecuador y del mundo para defender la naturaleza, para defender esa diversidad que existe. Volvemos donde el doctor Juan Valdano. Doctor Valdano, bueno, a mí me preocupa una cosa, que el Ecuador es un país que no lee mucho. Se decía que, no sé si el censo del año pasado o 2 años atrás, que apenas había un promedio de 1,5 libros por año. ¿Qué le parece a usted como escritor? ¿Está cambiando esa tendencia? ¿Está cambiando esa realidad? No creo. Realmente, si bien existen escritores, la tragedia es que no tenemos quien nos lea. Pero el libro ecuatoriano casi no tiene mucha salida. Los libreros tampoco hacen lo suficiente como para promocionar el libro nacional de los escritores nacionales. Es cuestión de negocio. Más promocionan la novedad extranjera, el bestseller. Hay tantos bestsellers perfectamente mal escritos, pero que tratan de algún tema que está de moda, que puede ser desde el narcotráfico hasta la pedofilia, el homosexualismo, los escándalos de los clérigos y cosas por el estilo. El narcotráfico, desde luego. La vida de los grandes capos de la droga, como si fueran grandes héroes
a quienes hay que conocer su vida y sus hazañas. Doctor, Aquí va usted la doctor Valdano, tergiversación. doctor Eso Valdano, es lo entonces, que más se lee, lo más que se busca. Claro que el pueblo mismo, la gente común y corriente que anda por las ciudades, no buscan ni eso, pero sí una clase media, una cierta élite novelera de esto. Pero es lo que pasa, es que siempre pasa también con, con los productos hechos más en Ecuador, prefieren el extranjero. Mire, hay una cosa, y esto está arraigado en nuestra cultura, en nuestro modo de ser, que viene desde la colonia. Desde la colonia, pueblo mestizo como somos, hijos de un pueblo fruto de una mezcla racial y cultural hispano-indígena, el mestizo, de acuerdo a esa mentalidad, ostenta lo que no es y esconde lo que es. Y eso se ve, por ejemplo, en el comportamiento de qué es lo que prefiere. Prefiere lo que esté hecho afuera porque piensa que es mejor que lo que está hecho dentro del Ecuador, porque se supone que no tiene la mayor calidad. Igual cosa que falta con la literatura, con la cultura. Estamos doctor Valdano, traspasando la misma idea, de doctor tal Valdano, manera que está eso inmerso en nuestra manera de ser como pueblo. Naturalmente la lectura tiene que ser fomentada desde la escuela, no obligada a leer a los niños, sino promoverla, encontrar el placer de descifrar, de leer el libro, de ilusionarse con lo que dice el libro. Es decir, la fantasía de los niños y de todo el mundo crece con un libro que le despierta los sentidos, los significados, el amor por el arte, por conocer el doctor, mundo y el lenguaje. doctor Valdano, y la ley del libro no ha fomentado nada, no ha ayudado para que un poquito nos peguemos a Vea, los libros. vea, yo fui el primero que redactó un proyecto de ley del libro por el año 1983-84. Salió la ley de cultura que fue en el año de 1984 y que duró como 35 años esa ley de cultura, que devolvió la autonomía de la Casa de la Cultura que fue quitada por la dictadura militar. En cuanto a la ley del libro, y quedó como dicen, un saludo a la bandera. Es decir, ni el Estado ni los particulares, sean editores, libreros, no tomaron en cuenta. No es solamente cuestión de leyes, mi estimado amigo, es cuestión de la industria del libro, de la industria editorial. Y claro, toda industria se mueve si es que hay ganancia, pero para que se venda el libro es necesario que haya un pueblo lector. Argentina es un país que lee bastante porque tiene una gran tradición cultural fomentada en ese entonces, desde antes, con un buen nivel de educación escolar. Y hacia otros países, México tal vez sí, pero en el Ecuador no, porque ni los mismos maestros son capaces de descifrar el libro. Por favor. Entonces, ¿qué es lo que enseñan? ¿A quiénes seguimos? Es necesario hacer un verdadero fomento de la cultura, no aquellos estrambóticos proyectos que han salido últimamente, que sirven nada más que para demagogia. Se bota plata, dinero y no se publica libros insulsos de los amigos, pero no sirve. Tiene que plantearse de otra manera. Tiene que plantearse otra. Si es que no hay hambre de leer, tampoco pues hay deseo de adquirir un libro. Entonces todo está concatenado, todo. Gracias, doctor. Si no hay hambre y si no hay producción, entonces vamos a caer un poco en anemia, doctor Valdano, Claro, lamentablemente. podemos ofrecerle Volvemos. a la persona, vamos a ofrecerle un banquete, pero si no tiene hambre, de nada le sirve. Se puede escribir los mejores libros y a lo mejor el público extranjero lo disfruta, pero el nacional no, porque Gracias, doctor eso de Valdano. leer a nacionales, al amigo, a las personas, no, mejor vamos a leer el bestseller, ese es que nos cuenta de los demonios y de no sé qué cosa, de Da Vinci, no sé,
Esas son arefecios, señores, disculpe que le diga. Son nada más que maneras de enriquecerse contando mentiras absurdas. Gracias, doctor Valdano. Doctora Romoleruc, ¿y cómo está la ciencia? La ciencia, ¿cómo está? Porque el campo del libro, ¿sí? El campo de la literatura, el campo de los escritores, está pasando por un momento, no de ahora, de hace mucho tiempo, de siempre, muy, muy lamentable, muy realmente de pobreza. ¿Qué podemos decir de la ciencia en el Ecuador? ¿Cómo están los científicos? ¿Hay científicos en el Ecuador? ¿Hay ciencia en el Ecuador? ¿Hay laboratorios en el Ecuador, doctora? Bueno, sí, sí lo hay. Sí, de hecho, tenemos varias universidades, por ejemplo, que tienen ofrecen sus programas para hacerse biólogos, para hacerse, digamos, físicos, matemáticos, químicos, así también las otras ciencias que hay, ciencias sociales. Yo le puedo hablar más de las ciencias naturales. Tenemos laboratorios, yo creo que tenemos buenos laboratorios ya. Por ejemplo, le puedo hablar de la PUCE, de la Universidad Católica, que tiene un muy buen laboratorio, un edificio inmenso de enfermedades infecciosas, que incluso hablando ahora de la pandemia está ofreciendo las pruebas PCR. En los laboratorios dentro de la PUCE tenemos una buena investigación a nivel de biología, en el caso de zoología, de herpetología, que estudian los sapitos, y tenemos en las plantas, tenemos uno de los herbarios más grandes de Quito, y también que está incluso abierto al público, porque tenemos un portal ya digital con todas nuestras 230,000 plantas del herbario están ya digitalizadas, y así también hay otros herbarios en el Ecuador y en la ciudad de Quito, que ofrecen asimismo, son como libros abiertos, pero son plantas secas con su información sobre su nombre, sobre dónde están, sobre cómo son. Entonces son museos interactivos que sí están creciendo. O sea, deberían crecer mucho más y claro, sí, debería haber más apoyo, pero lo estamos tratando de hacer. Yo no pierdo la esperanza de que sí tengamos más apoyo, más fondos, pero nosotros también con lo que tenemos podemos seguir haciendo cosas. Lamentablemente también sí sea un poco, como dice el doctor Valdano, y en las ciencias también hay cosas que están de moda. Por ejemplo, hay temas que están más de moda que de otras, y por ejemplo se pasa de largo. No digo que lo que yo hago es lo más importante, pero es estudio básico. Por ejemplo, el conocer las plantas y saber cuáles, o los peces, o las ranitas, o qué sé yo, o los virus. Ahora, el conocer, por ejemplo, su biología, cómo funcionan, es básico para después conservarlos o no conservarlos, o para después, como en el caso del virus, o sea, si es dañino, entonces, pero necesitamos saber cómo es, cuál es su ciclo de vida. Entonces, un poco más de apoyo sí hace falta, pero también hace falta más compromiso. Nosotros habemos un gremio, en mi caso yo le puedo decir, habemos un gremio de biólogos, habemos una academia que sí trabajamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero sí podría haber un poco más de compromiso. Sin embargo, también necesitamos más apoyo, ¿no? Aunque sí hay, por ejemplo, a nivel de las plantas, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está haciendo, está haciendo cosas para conservar, o está Doctora Romoleruc, la conservación. Doctor, Sí. En todo caso, para ir terminando, me preocupan algunas cosas, por decir algo así brevemente. Cuando hay crisis siempre se sacrifica a la educación. Entre ellos está la ciencia, por ejemplo, la investigación. Se habla que muchos
chicos, muchos jóvenes van al exterior, vienen con un PhD y no tienen cabida en el país, ¿no es cierto? Y hay otra inquietud, ¿qué pasa con Yachay? Se hablaba de la ciudad del conocimiento, de la ciencia. Así brevemente, ¿cuál es su opinión respecto a esas tres inquietudes muy puntuales, doctora? Bueno, si mal no recuerdo, una era qué pasa con las personas que sí están como sobre preparadas, súper preparadas y sí es una realidad triste que lleguen o que quieran venir al país y que no encuentren plazas de trabajo. Es una realidad penosa y que sí pasa y que algunas veces esas plazas de trabajo están, digamos, ocupadas por, por gente que ya podría, qué sé yo, salir o simplemente que sí se les podría dar un poco de espacio más a la gente ecuatoriana que ya se fue a formar con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo y que llega al Ecuador y después no tiene, o tiene que pasarse buscando un año y después le dicen, ¿sabes qué? Tienes que dar solo clases y ya no tienes tiempo para hacer ciencia, porque uno se preparó para hacer ciencia, sí, y para ser profesor, obviamente, y docente, y dar de sí, de sus conocimientos a las nuevas generaciones, a la juventud, pero necesitamos también tiempo para hacer investigación. Entonces, si nosotros tenemos 20 horas de clases y 20 horas preparamos la clase, ¿a qué hora hacemos la investigación? Entonces, eso sí sería un llamado, porque, o sea, yo tengo que hacer investigación los fines de semana, no hay de 8 a 4, eso no existe para mí y no existe para la mayoría de científicos. Y no es justo, ¿no? Muchas veces sacrificamos nuestra familia, pero lo hacemos por algo que nos apasiona. Sin embargo, podría ser mucho más productivo si tendríamos doctora, más tiempo para la ciencia. Yacha, ¿qué tendría que decir, doctora, rápidamente? Bueno, yo le tengo que ser franca, no conozco Yachay. Una vez me invitaron, pero yo justo tenía un congreso en el exterior y no pude, no pude ir. Yo no sé en verdad cómo está la situación ahí. Si es una universidad a la que acuden estudiantes y que les ha, digamos, ha solucionado la vida a estudiantes que están cerca de esta universidad, para mí, bueno, valió la pena. Pero si no, no sé, creo que pudo haberse invertido en las universidades que ya teníamos. Sin embargo, si Yachay ofrece alternativas diferentes, entonces sí pudo haber valido la pena. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, doctora, porque se pensaba que ese podría ser un lugar científico, un lugar donde salgan los nuevos científicos de nuestro país, pero bueno, algo pasó. Doctor, para terminar, doctor Valdano, en todo caso, entonces, ¿usted qué futuro le ve a los escritores? ¿Qué futuro le ve al libro en el país y en el mundo? ¿Qué están escribiendo los escritores ecuatorianos? ¿Cuáles son las temáticas? Para terminar brevemente, doctor Valdano. Bueno, la literatura es tan amplia y fecunda en temas, en propuestas. Lo que están haciendo, que lo diga cada uno. Lo que yo lo puedo hablar de lo que yo hago. Bueno, y en general yo diría que un país sin literatura es un país que sin memoria, porque resulta que la literatura no es sino un reflejo de la sociedad. La literatura no es un divertimento sin motivo. La literatura es el espejo de la sociedad y de una época. Es lo que es ese pueblo. Y si ustedes dense cuenta, una sociedad sin literatura es una sociedad analfabeta, desmemoriada, condenada al olvido y que puede ser conquistada y pues enajenada por otros más poderosos.
es en definitiva no tener conciencia. Es lo mismo que una persona que con Alzheimer. Eso lo digo todo. De tal manera que la literatura es indispensable para un pueblo. No es un adorno, es una necesidad tan importante como el respirar. Eso nada más le digo. Gracias al doctor Juan Valdano, quien el día domingo 9 de agosto, Día de la Cultura en nuestro país, fue conferido el galardón del Premio Eugenio Espejo en Literatura por parte del Estado ecuatoriano, y a la doctora Katia Romalerú, quien este mismo día, mediante una cadena nacional, el presidente de la República lo confirió el Premio Eugenio Espejo en Ciencias. Muchas gracias a ustedes, de éxito, pues todos ustedes están todavía con proyectos, con ideas, con libros, con investigaciones, y estaremos pendientes de su trabajo posterior para seguir compartiendo con la audiencia de nuestro programa y de nuestra red social. Señoras y señores, hasta aquí ha sido este diálogo con la doctora Katia Romalerú y el doctor Juan Valdano. Hasta la próxima. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.